ocasión tuve la oportunidad de conocer a un chico que tenía un cierto conocimiento avanzado en el campo de la programación computacional. Muy inteligente, por cierto. Su nombre era Josh y era un amigo muy cercano desde que yo era un colegiado. Lo había conocido en primaria por medio de otro conocido, porque ambos compartíamos las mismas ideas sobre los videojuegos en aquellas épocas y llegamos a ser muy buenos compañeros en la escuela. Mi nombre es Harold y soy lo que se dice por ahí, un aficionado del espacio. Toda mi vida la he pasado mirando estrellas y desde que tengo uso de razón me han fascinado las galaxias. Una vez estuve en la azotea de la casa de mis padres cuando miré aquel astro cruzar por el cielo nocturno de mi pueblo y lo pude apreciar a simple vista, sin la necesidad de usar telescopio alguno. Lo pude ver con mucha claridad hasta que se desintegró en la penumbra estrellada, pues los fragmentos envueltos en llamas se esparcieron por todo el cielo y luego se quedó una gran calma. Al día siguiente les conté a mis padres y ellos quedaron impresionados, pues era muy raro presenciar algo así de insólito en aquellas épocas y más por aquellos territorios. De modo que desde esa vez me convertí en un entusiasta de la astronomía y me dediqué a buscar cuerpos extraños vagar por nuestra galaxia. Cuando pasó el tiempo, ya cuando había terminado la secundaria, mi amigo Josh me visitó para seguir mirando las estrellas desde la azotea de mi casa. Para ese entonces ya construían la autopista que cruzaba por la 50 y eso interfería el reflejo de los prismáticos. Tal iluminación vial era tan intensa que el cielo se iluminó de color naranja. Y para colmo de males, jamás volvimos a ver un cielo estrellado como aquel otro de nuestra infancia. Así pues, nos desanimamos y jamás volvimos a subir a la azotea, pues ya se habían terminado aquellos días donde la hacíamos de astrónomos. Tiempo después fuimos de excursión a los terrenos baldíos de mis padres, en las faldas de las montañas peladas de Warwick. Como no había demasiada iluminación en esos lugares, allí pudimos observar alguno que otro cuerpo rocoso cruzar por el cielo estrellado, pero ya no era lo mismo. Ya no le poníamos el mismo interés que antes. De hecho, nos empezaba a fascinar lo de las carreras de autos. En fin, ese día nos fuimos él y yo hasta los terrenos de mis padres, y como era costumbre, nos sentábamos en la orilla de la laguna para poder arrojarle piedras y ver el agua ondulante que nos relajaba. Eran como las 4 o 5 de la tarde, en un fin de semana, cuando estábamos allí tratando de relajarnos. Mi amigo Josh arrojaba una piedra y enseguida lo hacía yo. Mirábamos las ondulaciones desde que iniciaban hasta que prolongadamente iban desapareciendo y también disfrutábamos del chasquido. Platicábamos de nuestras experiencias pasadas y algunas de ellas nos ocasionaban risa. Me contó que nunca conoció a alguien para entablar noviazgo y me dijo también que su familia le vacilaba constantemente con chistes de humor rojo. Lo conocía tan bien que apuesto que no le gustaba eso a mi amigo Josh. Él estaba enamorado de alguien en la secundaria, pero mi amigo era tan tímido que nunca le dirigió la palabra. No digo que yo sea bueno para las conversaciones, pero en sí no me gustaba nadie de mi edad. Pero dejemos lo sentimental para otra ocasión, porque en estos momentos quiero relatarles la cruel experiencia que pasé con mi amigo Josh. Ese fin de semana, después de que arrojamos bastantes rocas a la laguna, nos levantamos y nos fuimos a sentar debajo de un gran árbol.
Recuerdo que para ese entonces el sol ya casi se ponía porque los mosquitos empezaron a reinar por toda la atmósfera y se hacía cada vez más incómoda la estancia en aquellas tierras. Mi amigo se levantó sacudiendo su cuerpo con las manos enterradas, con la intención de deshacerse de los repelentes mosquitos, y hasta bien recuerdo las muecas faciales que producía aquella vez, de manera que le seguí, pero sin hacer tanto quilombo, y nos dirigimos hacia la orilla de la laguna. Me argumentó que ya quería irse, y pues le hice saber que yo también, y dimos la vuelta con rumbo a la vereda de salida. Como ya se estaba oscureciendo, le hice una señal a mi amigo para que mirara las primeras estrellas que iban saliendo en el cielo. Entró en ánimos y se detuvo, insinuando que le importaba lo que le había propuesto, y tomó asiento en una piedra. Se me adelantó, pues tenía en mente sentarme primero e invitarle a que hiciera lo mismo. Así pues, miramos el cielo juntos por un pequeño rato, hasta que de plano se oscureció por completo. Esa vez pudimos mirar bastantes estrellas, más que la última vez, y claro que se me hacía extraño todo eso. Le comenté a Josh que cómo era posible de que en esta época tan avanzada podíamos mirar y distinguir tanta estrella. Incluso miramos 3 cuerpos celestes cruzar por encima de nosotros, de manera que fuimos partícipes de un espectáculo astronómico nunca visto, hasta que pasó algo muy extraño. Josh fue quien encontró al extraño ejemplar deambular por allí, cerca de la laguna, después de que hizo sus necesidades. Al regresar conmigo, después de algunos minutos, llegó acompañado de un hombre muy amable. Su carácter era amigable después de que Josh me lo presentó, y no me inspiró ni una pizca de terror, aunque vestía poco formal. Cuando se sentó frente a nosotros, nos platicó algo muy interesante. Mi amigo y yo le pusimos bastante atención a lo que nos dijo, pues era lo más insólito que nos había pasado. Nos comentó que venía de arriba, de donde había muchísimas estrellas, y que todo era en son de paz. Y creo decir que la calidad de su discurso era excelente. Se expresaba de una manera muy congruente, y sus palabras reflejaban cierta organización gramatical perfecta. En fin, era un deleite escucharlo. Después de presentarse, nos invitó a caminar, pero ya se estaba haciendo tarde y nuestros padres se enfadarían quizás, pero vaya que nos arriesgamos. Después de un rato de charlar con el hombre, nos estuvo enseñando algunos trucos de destreza mental. Le contamos que nos gustaba arrojar piedras a la laguna y le agradó bastante que lo hiciéramos. De repente tomó una pequeña roca y posteriormente la disparó con una fuerza bien controlada, haciendo unas perfectas ondulaciones consecutivas que tardaron muchísimo en desvanecerse. Nosotros jamás conseguimos lograrlo, pues el hombre de alguna manera nos mostraba su método como para imitarlo algún día. La verdad que era muy hábil, y lo mejor de todo fue que no tenía ni una pizca mínima de orgullo al estar enseñándonos todo lo que sabía. No nos quiso dar su nombre porque sus estatutos legales prohibían difundir su identidad, pues eran sus obligaciones y se tenían que respetar. Tampoco no quiso revelar el nombre del lugar de donde venía, solo nos dio algunas pistas más o menos conocidas, pero al final era como si no nos hubiera dicho nada. Nos tomó de la mano después de que se levantó, nos guió más allá de la laguna y nos mostró el cielo estrellado del que provenía. Hizo algunos trazos imaginarios en el vacío y nos ilustró las rutas de avance que procuraba recorrer al visitar el planeta Tierra. En realidad
Estábamos fascinados con tal documentación y hasta pensamos que todo era producto de una pesadilla, pero era verdad todo aquello. Después de haber presenciado el tutorial que nos mostró, regresamos a la orilla de la laguna. Para ese entonces estaba más frío, la temperatura había descendido y nos vimos obligados a requerir de algún abrigo. El hombre se jactaba diciéndonos que hacía calor, pero a juzgar con lo que estaba acostumbrado, porque pensando en el lugar de donde provenía, con seguridad sería una estancia sumamente helada. Nuestro clima le resultaba caluroso. Bueno, eso era lo que argumentaba muy seguido y su experiencia resultaba bochornosa. Ya cuando estábamos en la orilla de la laguna, comenzó a efectuar ciertos movimientos extraños con sus manos y en la laguna se mostraron unas escenas muy dramáticas para nuestros ojos. Josh se cubría los ojos mientras que nuestro anfitrión le retiraba la mano, como para que no se perdiera nada de lo transmitido, y en lo particular sentí algo de temor. Se trataba de una época remota donde las personas vestían diferente y sucesivamente iban apareciendo imágenes de extraños lugares bien construidos con temáticas futuristas. No obstante, el hombre caminó hacia más adentro de la laguna, hasta que el agua le llegó hasta las rodillas, y cuando consiguió llegar hasta donde él quería, el agua se tornó de un color púrpura muy fluorescente que despedía destellos por todo el terreno. Hasta pensamos por unos momentos si alguien casualmente pasaba por esos lugares, quizás se daría cuenta de lo que sucedía. Un ruido muy tenue se producía mientras el agua se arremolinaba, que hacía concentrarnos en la física que se generaba frente a nosotros. Era interesante evidenciar tales maravillas que llegamos a estar paralizados de la emoción. No queríamos que terminara tal alucinación, pero después de unos minutos se detuvo el espectáculo y el hombre volvió a nosotros. Le cuestionamos típicamente, pero nunca nos dijo nada al respecto, solo que eso era parte de su visita a este planeta. Bueno, nos dimos por vencidos y no volvimos a preguntarle ese tipo de cosas, porque como habíamos visto, era poco amigable en cuestiones interrogantes. Cuando habían transcurrido algunos minutos después del evento en la laguna, nos platicó por fin que venía de una galaxia muy cercana. Le pusimos toda la atención posible hasta que nos reveló el nombre de su constelación. Queríamos documentarlo todo en una grabación, porque en estos tiempos casi nadie cree este tipo de asuntos. Pero en fin, nos dispusimos a escucharlo y resultaba que venía de una constelación llamada Derek. Según él, pertenecía a una galaxia no muy lejana de nuestro sistema solar, casi alrededor de unos 20 años luz de aquí, pero en donde viajaba le facilitaba su llegada en 3 horas. Y volvemos a lo mismo, pues quisimos cuestionarle sobre eso y no nos quiso dar completa respuesta a nuestras súplicas. Me pasó sobre la mente un factor que podría usar a mi favor, como para convencerlo de que tenía que cooperar con nosotros, algo que mirara tan indispensable como para acceder a nuestras propuestas caprichosas. Lo bueno de todo que para eso me pinto solito. Así que comencé con una serie de factores con los cuales me respondería de una manera fiable y no verme tan engorroso. Le pregunté que cuál era su alimento o platillo favorito y me contestó que los moluscos. De allí quise deducir
producir más o menos una tierra que fuera abundante en la producción de ese tipo de alimentos, y llegué a la conclusión de que se trataba de un planeta con bastante agua. Claro que me aclaró enseguida que los moluscos que ingería eran lo bastante gigantes como para disfrutar de ellos por un lapso más o menos largo. Entonces venía de un planeta acuático. Enseguida le comenté sobre nuestras experiencias, sobre los platillos típicos de nuestra tierra, y Josh inquirió que prosiguiera, ya que mi amigo seguía siendo muy tímido. Así que continué con el discurso y el hombre llegó a sentir que le agradaban nuestros manjares terrenales. De otra manera, no habíamos podido llegar a ser tan confianzudos si no fuera por esos factores clave que ayudaron a desmenuzarle su cerebro sutilmente. Entonces, después de cruzar la pierna y tirar de la raya del pantalón como para mantenerla recta, comenzó a disparar palabras como si fueran metrallas. Llegamos a comprender que ya era hora de que revelara su procedencia y nos pusimos muy atentos para escucharlo. Empezó diciendo que viajaba en un artefacto muy pequeño, de tal manera que solo podía viajar una sola persona por cada unidad, y a continuación la extrajo de su bolsillo. Se trataba de una pequeña cápsula del tamaño de un guisante, y es que en verdad nos quedamos perplejos al ver tal cosa, porque prácticamente esperábamos ver algo como si fuera un platillo volador o algo por el estilo. Así que de alguna forma la puso sobre su regazo y nos explicó que era sumamente fácil tripularla, pues consistía en ingerirla y enseguida te hacía desaparecer del lugar, para posteriormente quizás despertar en otro plano atmosférico. Sobre eso todavía no hablaba, pero lo que sí nos contó fue que era muy placentero, un viaje de proporciones típicas, porque había de niveles y clases, pues tales privilegios eran reservados para otro tipo de personas, las cuales se hacían merecedoras de ciertos beneficios encriptados. De todas maneras era muy placentero, eso dijo. Ya luego de alguna corta explicación, el hombre optó por comentarnos sobre el sofisticado funcionamiento del pequeño artefacto. Lo tomó con su mano derecha y con la otra mano oprimió un punto muy pequeño que ocasionó el desdoblamiento del artefacto, de manera que mi amigo retrocedió un poco, medio pasmado por la situación, y aquello mientras se iba autocontrolando a la perfección. El hombre nos dijo que no tuviéramos miedo, que todo estaba controlado, y así pues actuamos enfrente de él. Créanme que el pánico se apoderó de nosotros, no sabíamos qué hacer. Si gritábamos, les aseguro que aquel tipo con seguridad nos silenciaría. Entonces, por otro lado, la luz de la luna iluminó aquel sistema complejo y pudimos ver que se trataba de una nave ultrasónica. El hombre la rodeó como si la estuviera inspeccionando detenidamente y a continuación se abrió el capacete. Para ese entonces creímos haber avanzado involuntariamente hacia atrás, porque el hombre se quedó fijamente mirándonos como para juzgarnos, de modo que nos incorporamos a la pequeña nave y aquel murmullo sobrenatural nos hizo que la abordáramos. Ya no se trataba de la voz masculina, aquella cual confianzudamente se mostraba ante nosotros, sino que ahora eran susurros huecos provenientes de su cavidad bucal. ¿Quién sabe por qué cambió su tono de voz? Porque ahora se antojaba fonéticamente robótico y a la vez humano aquel tono extraño. Cuando menos pensamos, ya lo estábamos cuestionando sobre lo que nos había dicho, que solo una persona encajaba en la nave, pero de inmediato nos dio la respuesta. Todo consistía en que se pudieran controlar los pensamientos del conductor o el tripulante adicional para poder de esa manera compensar presión sanguínea y evitar
notar cierta transpiración a la hora de avanzar. Claro que sonaba descabellado, pues eran métodos ortodoxos muy por encima de lo que pudiera pensarse humanamente. Así que de una manera muy extraña el hombre cerró cuidadosamente la portezuela y emprendimos el interesante viaje. Fue bastante rápido el ascenso, pues derivó de un traqueteo muy tranquilo para luego lanzarnos hacia un vacío oscuro lleno de resplandores brillantes. La atmósfera que cruzamos era tan densa que parecía fango muy pegajoso y sentimos perfectamente aquel efecto porque se sangoloteó la nave un poco brusco, así que comenzamos a evidenciar el paisaje de naturaleza etérea que iba sucediendo paulatinamente ante nuestros ojos, y Josh simplemente se miraba encantado, casi alucinado, con aquella dosis cósmica visual que nos deleitaba nuestros más profundos caprichos. El hombre extraño argumentó que ese tipo de paisajes cósmicos eran parte integral de él. Le eran tan familiares que hasta podía contar con exactitud todos los astros que rotaban por toda la galaxia. Era tan sabio que cualquier cosa le parecía fácil hablar de ello sin necesidad de consultar alguna enciclopedia disponible en línea. De manera que nos estaba reservando un majestuoso espectáculo de luces. Un resplandor por aquí, otro por allá, y así sucesivamente, hasta que una secuencia bien iluminada de rocas que se trasladaban de un hemisferio a otro cruzaron frente a nosotros. El hombre nos dijo que todo eso se debía a un proceso de alineamiento cósmico que a diario se llevaba a cabo en esa parte del sistema solar. Decía que era para que las placas tectónicas de ciertos planetas se nutrieran de minerales esenciales y alguna que otra vitamina contenida en aquellos hostiles trozos de piedras. Era un especialista en esos temas, pues Josh se había animado a cuestionarlo con ese tipo de preguntas, las cuales las contestaba al instante, de manera que llegamos a un plano de otro color, donde las estrellas brillaban menos y la penumbra era mayor. El hombre extraño nos comentó que ya nos encontrábamos en el vecindario de su galaxia y que estábamos a escasos kilómetros de su residencia. En verdad me moría por llegar a aquel extraño lugar, pues mi curiosidad era mayor que el temor de morir en tierras desconocidas. Y mi amigo Josh simplemente se mantenía al margen y permaneció callado hasta que tocamos tierra. Una vez que la nave aterrizó sobre la superficie rocosa, el hombre nos invitó a salir. Nos tomó cordialmente de la mano y nos guió hasta una pequeña cueva. Para ese entonces, cuando quisimos girar la mirada, la nave ya no estaba en su lugar, sino que por razones desconocidas se había esfumado por completo. Josh quiso cuestionarme, pero le hice una señal como insinuándole que debía de guardar silencio. Cuando llegamos por fin a sentarnos en el interior de la cueva, el hombre extrajo un artefacto de comunicación y marcó unos números. El sonido de aquel dispositivo era muy diferente al que escuchábamos en nuestros teléfonos móviles, por lo que se nos hizo tan extraño y monótono ver por primera vez un aparato tan conocido y difícil de asemejar como lo es el móvil. Bueno, mi amigo Josh se sacudió la línea de su pantalón y miró fijamente al hombre. Le volvimos a insistir sobre su nombre, pero se negó de nuevo. Entonces platicamos sobre la extraña ambientación en la que nos encontrábamos y nos argumentó que este era su patio de recreo. Nos explicó sobre tales pasatiempos peculiares y nos contestó que ejecutaba experimentos sobre la investigación de fósiles antiguos.
Sus familiares lo acompañaban a veces, pero casi por lo regular lo hacía solo. Después de que terminó de contarnos todo sobre la arqueología espacial, nos invitó a mirar sus extraordinarios descubrimientos. Habíamos caminado un largo rato por aquella superficie rocosa grisácea y además no nos perdimos ni un solo momento de apreciar las brillantes estrellas que cubrían nuestro oscuro cielo. Hasta pudimos observar un fenómeno de equinoccio que sucedió a pocos kilómetros de nosotros. Era un espectáculo atractivo que nos llenaba nuestras pupilas y no queríamos regresar a la Tierra porque, según el hombre extraño, ya se nos había terminado el tiempo. Era hora de regresar a casa. De modo que nos volvió a tomar de la mano y nos dirigió a su nave que yacía en el lugar de antes y la abordamos. Sin duda había sido un viaje placentero, difícil de describir a la perfección, pero lo que sí nos quedó bien claro fue que no debimos salir aquel cierto día sin el permiso de nuestros padres. No volvimos a ver al hombre que había caído del cielo. Jamás lo volvimos a encontrar en repetidas ocasiones en las que nos aventurábamos en su búsqueda. Nos quedamos con la gran duda de cómo lo podía conseguir, cómo podía llegar a tal extremo el cual lograba efectuar viajes tan extraordinarios. Simplemente así nos quedamos, con el simple gusto de haber caído en esa alucinación después de haber ingerido cierta planta extraña proveniente de los terrenos fértiles de mis padres.